Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana cuando son las 7:01. Agradecemos a todo el equipo y el staff de Noticieros Megavisión por mantenernos muy informados desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos en esta hora de programa a llevarles a ustedes, como siempre, los diferentes puntos de vista con relación a los temas importantes del país. No sin antes desearles a ustedes el mejor de los éxitos para la continuidad y el desarrollo de las próximas semanas. Queremos darle a ustedes, como siempre, y desearles y exhortarles colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas puedan cumplirse. Esta mañana vamos a tener como, desde luego, temas importantes, todos aquellos hechos acontecidos en nuestro país y que han tenido también resonancia en el quehacer de la actividad política internacional, como por ejemplo esas declaraciones en las cuales se dieran en el contexto de la campaña que desarrolla en los Estados Unidos el candidato y expresidente de la República, Donald Trump, en la cual ha hecho algunas aseveraciones en torno a la política de seguridad que tiene nuestro país y sobre todo también en lo que él hizo llamar como el envío de delincuentes hacia los Estados Unidos, algo que desde luego en el contexto de esa convención republicana en la cual él da por sentada la aceptación para su candidatura, pues él hizo énfasis de ese tema en particular, a lo cual también volvió a reiterarlo esta semana en otro evento ya como candidato, en la cual hace énfasis precisamente sobre cómo el país, si bien es cierto, tiene una efectividad con el combate al tema de la inseguridad, pero también que estos delincuentes están siendo enviados nuevamente a los Estados Unidos. Algo que ha despertado, desde luego, muchas reacciones, ha despertado muchas también críticas por un lado, pero también en los Estados Unidos como que esto tiene cierta resonancia. En nuestro país, en este contexto, también hay una visita de congresistas republicanos que, por cierto, este fin de semana visitaron las instalaciones del CEDCOT. Esta comisión de congresistas está encabezada por el republicano Max Goes, que en su momento también diera ciertas declaraciones que me gustaría, ahí están, como ustedes pueden apreciar, en donde él hace pues precisamente algunas declaraciones con relación a lo que pudo darse cuenta de lo que sucedía precisamente ahí en el CEDCOT. Ahí ustedes pueden ver en parte de la transcripción, dicen, y el pueblo de los Estados Unidos, muchas de las personas recluidas aquí se habrán ido a los Estados Unidos y habían atacado a los Estados Unidos. Estamos agradecidos con el presidente y con su gobierno, dice, por imponer la seguridad y el Estado y por todo. Bueno, ahí está, parte del texto que realmente podemos recoger. Es un país en auge porque las personas tienen seguridad y esperanza, se pueden prosperar y hacer crecer sus familias, sus iglesias y sus empresas. Todo uso es posible porque las personas no están cometiendo las violaciones. Ahí está, parte de esas declaraciones. Este tema también se da en el contexto de la renuncia de del señor Trump, de su principal rival, el demócrata Joe Biden, que también este fin de semana anunció que se retira de la campaña. Ya pues vamos a ver parte de lo que se dio también en ese contexto, y ahora de que posiblemente podría ser Kamala Harris, a quien le endosó él a la vicepresidenta actual su apoyo, aunque también se perfilan otros nombres por ahí. Bueno, eso es parte de los temas que vamos a tener, pero también no podemos pasar de hablar de los temas domésticos de nuestro país, el futuro de los partidos políticos, lo que sucede en el plano de la política económica y sobre todo también en el plano de la situación que se vive en la Asamblea Legislativa. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Andy Feiler, él es político. Y Andy, bienvenido, gracias por acompañarnos. Fuiste secretario general también del partido Nuestro Tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto acompañarte ahora en un rol un poco más ciudadano, justamente para conversar de los temas que bien has puesto sobre la mesa, ¿no? Creo yo que en este momento la política internacional y sobre todo la campaña electoral en Estados Unidos es bastante importante seguir qué es lo que está sucediendo. Tenemos una crisis económica aquí en El Salvador, probablemente el presidente que quede electo en noviembre en Estados Unidos le toca administrar otra crisis económica en Estados Unidos y por supuesto al ser nosotros un país dolarizado, lo que suceda en Estados Unidos pues tiene un enorme impacto en nosotros. Ya vamos a hablar de eso. A propósito, quiero hacer una acotación y aclaración. La señora embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos, Milena Mayorga,
y su equipo nos habían solicitado este espacio temprano para poder conversar sobre el trabajo que desarrolla y particularmente también en ese contexto ver esas declaraciones, pero que ayer ya en horas de la tarde se nos desconfirmó su presencia en el programa, lo cual pues nos vimos en la necesidad también de seguir en el abordaje de este tema, pero nos hubiese gustado también tener su punto de vista. Lamentamos que no nos haya acompañado y será más adelante que seguramente ella estará con nosotros. Bueno, sin duda alguna esto de que el expresidente Donald Trump y ahora candidato que busca un segundo periodo reitera que El Salvador está enviando criminales a Estados Unidos ha tenido cierta, digamos, resonancia, ¿no? Desde el punto de vista de decir el presidente, bueno, estamos en la línea correcta de poder estar haciendo lo que se tiene que hacer en El Salvador, no así este tema de estar enviando a los Estados Unidos. No sé cómo tú lo examinas así ligeramente ese tema. Claro. Bueno, yo creo que sin duda son declaraciones que generan polémica, ¿no? Al ser él ya un candidato que genera polémica de por sí, pero sobre todo declaraciones alrededor de un presidente, en este caso el presidente de El Salvador, que tiene cierta popularidad, digamos, en América Latina a raíz de su trabajo propagandístico en las redes sociales. Entonces parece que eso resuena bastante. Creo yo que es muy pronto para lograr descifrar cuál es la raíz de esas declaraciones, pero sin duda sorprenden mucho porque mucha gente creería que el presidente Trump y el presidente Bukele tienen una estrecha relación, buenas relaciones, etcétera, tomando en cuenta también que su hijo vino a la toma de posesión inconstitucional del presidente salvadoreño. Pero bueno, surgen estas declaraciones, se dan en dos momentos, uno de ellos quizás en uno de los momentos más importantes de la contienda electoral en Estados Unidos, que fue la convención republicana que acaba de tomar lugar. Ahí da sorpresa, no menciona al presidente con nombre y apellido y de hecho se genera todo un disgusto en las redes sociales por los seguidores del presidente salvadoreño, en la que dicen, no estaba hablando de El Salvador, parece que se estaba refiriendo a Nicolás Maduro, Venezuela, etcétera, pero luego no se quedó solo en la declaración que dio en la convención republicana, sino que recién tuvo un meeting, creo que fue en el de Michigan, que volvió a reiterar, ya lo menciona un poco más a detalle, ¿no? Pero sin duda nos invita a cuestionar por qué esas declaraciones fuertes, Ernesto, son señalamientos muy fuertes en las que básicamente dijo tres cosas. Primero, que tiene un aparato de propaganda que hace creer algo que no es así. El presidente Trump señala que lo que hace creer es que ha bajado los índices de criminalidad de forma efectiva, pero él acusa al presidente salvadoreño básicamente de que eso ha sucedido porque él está enviando los criminales a Estados Unidos. Por supuesto, algo que conviene mucho en el discurso de este candidato republicano, pero algo que genera bastante dudas entre las relaciones que puede tener el presidente salvadoreño, tomando en cuenta también que nos hemos dado cuenta en los últimos meses que el gobierno salvadoreño pues ha gastado en lobistas republicanos, ¿no? En que haya un lobby con el partido republicano y buenos acercamientos, que fruto de eso vemos la visita de esta comisión que está definitivamente acá. Fíjate que tú mencionas un punto elemental en este análisis sobre cuál es la verdadera raíz que lo lleva a él y lo provoca a tocar el tema. Recordemos que el tema migratorio en el contexto de una campaña electoral siempre ha sido un rédito electoral para quien en algún momento asume una postura o a favor o en contra. A él le ha resultado esto. Por supuesto. Lo dicen los grandes gurús del análisis allá en los Estados Unidos, por un lado. Pero por otro lado también está el tema relacionado con las realidades que se viven. Por ejemplo, él decía... es un chico joven, inteligente, que ha tenido gran prensa, que es a lo que tú te refieres, me imagino yo, por todo el tema en el cual él hacía mención, porque las tasas de criminalidad han bajado un 70% durante su primer gobierno. Sin embargo, pues él deja entrever que esa palabra de entrenamiento y de exportarlos a Estados Unidos como que no encaja muchísimo, porque si no, pues no tuviéramos, decía alguien por ahí también en los análisis domésticos, el SECOT, de la cual estos congresistas encabezados por este republicano Mac Goes en su momento pues han dado declaraciones que ahí las poníamos para equilibrar un poco este análisis. A ver, es un poco paradójico. En primer lugar, porque los señalamientos de Trump, que vale la pena recalcar, no son positivos, son señalamientos fuertes, recaen directamente en El Salvador. Y cuando han abordado desde Estados Unidos el tema migratorio, lo hacen desde la perspectiva del Triángulo Norte, es decir, lo que tenga que ver los otros países de
nuestra región centroamericana. Pero esta vez el presidente Trump se ha enfocado exclusivamente en señalar a El Salvador y a su presidente, ¿no? Ahora, por otro lado, sí, tienes la visita, y esto es importante mencionarlo, porque en esta visita, liderada por este republicano, Matt Gaetz, que abro un paréntesis, Ernesto, el congresista republicano que visitó el CECOT es un congresista republicano de bajo perfil que ha generado cierta polémica por dos cosas. Primero, por ser un fiel defensor del presidente Trump, y segundo porque está envuelto en un escándalo sexual en Estados Unidos. Ahora, este congresista, cuando hace esa visita del video que estamos viendo en pantalla en este momento, señala que es tiempo de ver a El Salvador como, estas son las palabras de él, ¿no? De no verlo dentro del Triángulo Norte, sino de verlo exclusivamente a El Salvador como país. Ahora, aquí es donde entra el contraste. Él plantea esto de forma positiva, pero su candidato predilecto republicano, Donald Trump, lo plantea también, pero de forma negativa, ¿no? Bueno. Ahora, ahí es donde creo yo que es muy pronto para analizar cuál es el trasfondo y cuál es el trasfondo. Okay. Quizás lo último que dejaría yo como reflexión, y tomando en cuenta que los señalamientos del presidente Trump es que se han enviado criminales a Estados Unidos. Recordemos que hay cabecillas de pandillas que en este momento están en un juicio en Nueva York, y muchas cosas se podrán decir. ¿Tú crees que ellos están cantando, como decimos a buen Salvador? Mira, yo creo que puede ser una de dos, y esta ya es mi perspectiva muy personal. Creo que el presidente Trump, este es el escenario uno, de por sí es una persona muy incendiaria en sus discursos, y pueda que sea solamente discurso. Y segundo, pueda que... Y que le esté funcionando. Y que le esté funcionando con su tema migratorio, como tú lo planteaste. Y de seguridad nacional, porque el tema migratorio, eso iba yo, perdón, que no lo quise, que el tema de seguridad, más allá de los réditos electorales, es un tema de seguridad nacional, ¿no? Que tiene un impacto. Claro. Y el segundo escenario, también, que creo que no hay que descartarlo, es que él busque desligarse del presidente salvadoreño porque algo sabe, ¿no? Una de las dos es, o es discurso o busca desligarse. Por eso tú dices que es bien prematuro hablar con esto. ¿John Biden se le fue? Bueno, sí, eso ha generado bastante ruido en los medios de comunicación. Es histórico, no se había visto que un candidato a la presidencia de Estados Unidos renunciara tan pronto de la contienda. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, pero el término, digamos, de la nominación demócrata concluye en la convención que van a tener el 19 de agosto, es decir, falta menos de un mes. Se baja de la contienda después de 3 semanas difíciles, después de aquel debate que generó mucha polémica a finales de junio, en donde básicamente legisladores demócratas, donantes del partido, cuestionaron la capacidad del presidente Biden de seguir en la contienda. Y bueno, se hace a un lado, como mencionaste al inicio, él da todo su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Habrá que ver, no está del todo definido solo porque él dio ese endose que ella vaya a ser la candidata. Esto siempre tiene que pasar por la convención demócrata y serán los delegados de este partido que ratifiquen si será ella o si es alguien más. Lo que quiero llegar con esto es que todavía hay una puerta abierta en que otro demócrata busque esa nominación, aunque ella, tras la declaración del presidente Biden el día de ayer, dijo que su finalidad es ganar la nominación demócrata, ¿no? Sí, ahora, que es lo primero, ¿no? O sobre todo porque ella decía, me siento honrada de contar con el respaldo del presidente. Mi intención es ganar, como tú bien lo dices, tenemos 107 días hasta las elecciones, juntos podríamos luchar y juntos podríamos en su momento ganar. Un tema que desde luego también se suma a otra figura contundente de la política norteamericana, la exsecretaria de Estado, ¿verdad? Hillary Clinton, que en su momento también se menciona. No recuerdo quién es el otro, hay otro congresista por ahí. Los Clinton dan su apoyo a Kamala Harris. Obama, por otro lado, pide unas elecciones, una convención abierta. Y en todo eso también existe la gran incertidumbre de si es Kamala Harris la próxima candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, quién pudiese ser su compañero o compañera de fórmula. Recordemos que Donald Trump ya eligió a J.D. Vance como su candidato a la vicepresidencia. Habrá que ver quién puede ser el candidato del Partido Demócrata. Hay varios nombres porque hay algunos estados que son claves en Estados Unidos, sobre todo aquellos estados cambiantes que no están definidos si son republicanos o demócratas, sino que han tenido variaciones, y ahí surgen algunos otros nombres, ¿no? Así es, ese es un tema muy interesante. Recordemos que las elecciones en los Estados Unidos
son el próximo 5 de noviembre. Para eso están programados. Correcto. Y vamos a estar muy a la expectativa, como tú dices, para conocer el curso realmente de lo que llaman. Te agradezco muchísimo el espacio que me das para haber tratado este tema, que me hubiese gustado, reitero, conversarlo con la embajadora de los Estados Unidos, con quien ya teníamos la confirmación, pero que a última hora nos desconfirmó para hablar de estos y otros temas. ¿Cómo está ahora el proceso de apelación que se hizo, entiendo, por el caso de lo que fue el partido Nuestro Tiempo? Sí. Y cómo ves también tú otros temas importantes de la política doméstica en nuestro país. Es un tema que vamos a hablar cuando regresemos. 7:16. Gracias por estar con nosotros. Alguna, qué rico es disfrutar de café rico. Por eso lo invito a usted a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. A esta hora, a las 7:19, continuamos nuestra conversación con Andy Feiler, político y gestor público, hablando acerca de los temas en su primer repaso de este momento electoral que vive los Estados Unidos, ¿verdad? Y estos movimientos que se han generado y que de alguna manera también al país lo han salido involucrando en ese discurso electoral el expresidente y candidato ahora por el Partido Republicano, el señor Donald Trump. Regresando a nuestra política doméstica, cuéntame un poquito cómo está la situación del partido Nuestro Tiempo. Tú fuiste secretario general. Cuéntame un poquito, entiendo que fue sometido a un recurso de apelación a una instancia centroamericana de justicia también, ¿no? Bueno, nosotros ya agotamos todo el proceso con el Tribunal Supremo Electoral, un proceso en el que apelamos que no procedía a la cancelación del partido por el cambio en las reglas electorales, por la opacidad de los resultados de estas pasadas elecciones, porque si no se hubiese dado todo eso, tuviésemos un diputado electo, porque no competimos a nivel legislativo en los 14 departamentos y eso sí daba el margen de representación que exige la ley, etcétera. Todo eso lo planteamos en medio de un proceso que es complejo, es algo largo, según lo que se plantea en la ley de partidos políticos, pero para hacerte corta la historia, Ernesto, y a las personas que nos están sintonizando, el proceso ya agotó, el Tribunal Supremo Electoral ya dejó en firme y bueno, creo que la semana pasada ya salió publicada en el diario oficial de nuestro país la cancelación del partido. Directamente. Era algo que nosotros sabíamos que iba a suceder desde el momento en que magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidieron incluso actuar de oficio, acelerar el proceso de cancelación del partido. Y bueno, lo que hemos dicho en otros espacios, recién lo mencionaba yo en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, es que al menos en el grupo de Nuestro Tiempo pretendemos conformar un movimiento cívico en el que podamos reagruparnos. Creemos que es importante mantener espacios donde sigamos luchando por la libertad de expresión, porque hayan expresiones cívicas que tengan una voz en el panorama político de nuestro país. Ahora, esto lo estamos haciendo muy despacio, sin ninguna prisa, ¿no? No es algo con lo que estemos corriendo y bueno, más adelante el tiempo dirá cuál es el futuro de ese esfuerzo. Ya vamos a abrir un poquito más ese abanico de, digamos, de horizonte en el cual se podría perfilar ahora este nuevo, digamos, ensayo de crear un movimiento político. Déjame detenerme ahí un poco porque en algún momento los elementos que ustedes planteaban para justificar todavía la preexistencia o la existencia misma del partido en Nuestro Tiempo, era la experiencia que se había tenido también con otros países, con otros partidos en el pasado que no desaparecieron a lo mejor por correr casi la misma suerte. Constitucionalmente hay un dato como requisito que no se cumplió en este, pero también en política se puede. A ver, diría yo, cambio democrático fue uno de ellos. De hecho, ¿te recuerdas que el partido el PDC y el PCN también? El PCN pasó de ser Partido de Conciliación Nacional a Partido de Concertación Nacional. El PDC pasó de ser Partido Demócrata Cristiano a ser Partido Democracia Cristiana, nada más. Algo así por el estilo, ¿no? ¿Te hubiese gustado o esperado que algo así hubiese pasado con Nuestro Tiempo? Bueno, de hecho es algo que planteamos nosotros en el proceso al organismo colegiado, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la importancia. No olvidemos, Ernesto, yo creo que esto será lo más importante de ese asunto, que los partidos políticos son la expresión política que los salvadoreños pueden adoptar para llevar funcionarios a representarlos. No hay otro vehículo, son los partidos políticos y no hay nada más. Entonces, ¿por qué quitarle representación
a miles de ciudadanos que votaron por nosotros. En el caso de la Asamblea Legislativa, más de 40,000 personas. En el caso presidencial, que sí fue a nivel nacional, superamos el umbral de los 50,000 votos y logramos más de 63,000 votos. ¿Por qué quitar esa representación? Y justamente tomando antecedentes de cuando este mismo Tribunal Supremo Electoral, no estos magistrados, otros, habían salvado al PDC, al PCN. Creo que Cambio Democrático ha enfrentado este proceso 2 veces, si no me equivoco, por decirlo, por señalar algo, ¿no? Pero en última instancia también estas elecciones tuvieron algo inédito, ¿no? Que no había sucedido antes, que derogaran el Código Electoral tiempo antes de lo que permite la ley para cambiar las reglas electorales. Si las reglas electorales no hubiesen cambiado, al menos no todas, Ernesto, tuviésemos diputados electos, así como en 2021 tuvimos un diputado electo en el departamento de San Salvador. Entonces hay prueba contundente de que nuestro tiempo es un partido político que le dio suficiente representatividad a un sector importante de la ciudadanía para que siguiese vivo. Pero creo yo, y con esto concluyo, las reglas cambiaron entonces. Las reglas cambiaron y cambiaron de forma abrupta. El destino de nuestro tiempo. No debería de hacerlo, y eso afectó no solo a nuestro tiempo, sino a otros partidos políticos. Bueno, el mismo Cambio Democrático también enfrentó el mismo proceso de cancelación a raíz del resultado de estas pasadas elecciones, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que al final del día creo yo que había un interés en cancelar el partido. ¿Tú crees que había un interés por toda la postura que en su momento asumía? Definitivamente. Su máxima expresión política, que era Johnny Wright como diputado. Yo creo que no. Bueno, y también ustedes obviamente como dirigentes que siempre estuvieron, digamos, no sé si la palabra es correcta, la expresión política, cuestionando, golpeando directamente toda aquella parte. Es una forma de decirlo, creo que va más allá de lo que haya hecho una persona, sino como colectivo que planteó este partido político. Y sin duda alguna creo yo que fuimos un partido político que en el contexto actual incomodamos. Y creo yo que frente a esa incomodidad era mejor que este partido político dejara de existir. Creo que así lo vieron algunos, y es lo que ha resultado en un contexto en el que ya muchas personas que nos están viendo saben cómo funciona hoy en día en El Salvador la correlación de poder con quienes hoy están en el poder. ¿Tú crees que hubiese sido también tal es el caso de la actual coyuntura que se vive en la Asamblea Legislativa hoy con esta situación? Y me gustaría saber cuál es tu análisis de esa, digamos, cantidad de dinero que se planteaba en medio de una discusión de que si existía o no existía una partida de tal envergadura. Ha salido a reducir el tema del partido único que está después de Arena. Vamos ahora, que tenía una asignación de una partida mayoritaria y que muchos la negaban y que otros sí la aceptaban. En fin, ¿cuál es tu análisis con relación a ese tema? ¿Qué opinión tienes sobre esa situación de reducir precisamente ese gasto de partidas que se da a cada diputado? Te planteo 2 ideas, Ernesto. La primera, no me gusta ser la persona que dice, te lo dije, ¿no? Pero en esta ocasión, un poco en alusión a eso, nosotros en algún momento lo dijimos, ¿no? Primero dijimos que era importante que la información de contrataciones y partidas de presupuesto de las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa no se decretaran bajo reserva, que eso debería transparentarse. Eso en primer lugar. Y no solo lo dijimos dando el ejemplo. Nosotros en la legislatura pasada fuimos el partido político, uno, que no tomó ningún PPI de los que tienen asignados los diputados. Lo dijimos públicamente. Somos el partido político que no hizo el uso total del presupuesto asignado a una fracción legislativa. Dimos el ejemplo de lo que estábamos exigiendo. Hoy que sucede esto, y a raíz de lo que hemos conversado de la cancelación de nuestro tiempo, ¿qué hubiese sido de diputados electos de nuestro tiempo exigiendo que se transparenten esas contrataciones, exigiendo que sean transparentes con la cantidad de presupuesto que tiene cada diputado asignado, y hubiésemos dado el ejemplo también? Eso es para mí el qué hubiese sido, ¿no? Ahora como ciudadanos creo yo que es importante no quitar el dedo del renglón, seguir exigiendo, y me parece sano que incluso personas que han apoyado al partido oficialista hoy estén cuestionando a los diputados por los que votaron en que hagan público, ¿no?, la información de cuántas personas tienen contratada, con qué salarios y cómo están haciendo uso de ese presupuesto, que a mi criterio personal me parece que es demasiado para un diputado. Estoy de acuerdo, y voy a recoger palabras que no son mías, sino más bien de la palestra, de la discusión, del análisis, que no es malo que tengan sus asistentes, su cuerpo de asesores, porque creo que toda institución debe de tenerlo, ¿no? Totalmente. De manera institucional. El sobrepasar o extralimitar algunos aspectos que tienen que ver con el tema de contrataciones, porque en algún momento se cae en aquella parte frágil de la poca transparencia, al decir que se convierten en piñatas políticas,
Eso es lo que en algún momento la gente está, especialmente de la que tú dices, ¿no? se está resintiendo, sí. Y es la misma gente que los apoyaba que les está cuestionando. ¿Por qué no abrir ese abanico de información y no ponerlas en reserva para que de alguna u otra manera pues todo sea transparente? Lo han dicho sus mismos seguidores. Es correcto. Ahora, todo ese punto oscuro de la naturaleza misma con la cual la Asamblea, porque esto no es nuevo. No es nuevo. O sea, eso lo quiero acotar desde el punto de vista de que si recogemos en el archivo la historia misma, esto es lo que siempre ha existido. Pues. Sí. Bueno, primero, no es nuevo y no es una batalla nueva para nosotros. Juan Valiente, que fue presidente de nuestro tiempo, cuando el FMLN tuvo presidencia, la Asamblea Legislativa exigió que se hiciera transparente la lista de todas las contrataciones que habían en la Asamblea Legislativa. Un caso que llegó a instancias del Instituto de Acceso a la Información Pública, de hecho, cuando todavía funcionaba un poco la institucionalidad, pero hoy los ciudadanos que resienten que esta información no se esté transparentando, ¿a dónde acudimos para que se haga lo correcto? Porque simplemente... ¿Por qué es tan malo publicar en el sitio web de la Asamblea Legislativa? Este es el presupuesto de cada fracción, estas son las personas contratadas y estas son las credenciales de estas personas para tener X o Y cargo. ¿Por qué no sería sano hacer eso, ¿no? Yo creo que ese es el cuestionamiento que la ciudadanía debería de hacerle a los diputados que hoy están en la Asamblea Legislativa. Corrígeme, o mejor dicho, aclárame, si en su momento escuché por ahí en algunos corridos políticos una posible de nuestro tiempo adhesión al partido Vamos. No hemos planteado nada de esto. Nosotros, de momento, como te dije en algún bloque de la entrevista, estamos avanzando despacio y sin prisa. Estamos pensando en un movimiento cívico y el futuro de este movimiento cívico tiene varias posibilidades que todavía no las hemos terminado de explorar todas. De momento estamos enfocados en reagruparnos, el movimiento cívico, y como te digo, falta tiempo por delante en ver cuál será el futuro de este nuevo proyecto que queremos liderar. Ahora, este proyecto debe de tener características que llenen un poco la expectativa de los vacíos que dejan ahora este nuevo surgimiento de actores políticos, en el caso de Nuevas Ideas, que quieras o no, pues está siendo debidamente observado, cuestionado, si quieres verlo así, de esa forma. Sí, totalmente, pero de una forma un poco más sencilla y quizás escueta. Cuéntame en qué consiste la sencillez política para poder surgir como una opción en un contexto de realidades donde los partidos obviamente hasta cierto punto tienen un desgaste acarreado por toda su forma de hacer la política, ¿no? Donde el concepto de servir, como en ciencias políticas se entiende que servir, ¿verdad?, se convierte en servirse de la política, ¿no? Claro, sin duda alguna creo que ha señalado bien que estamos en un contexto en el que los partidos políticos no encantan, sino que al contrario desencantan. Por eso también nos hemos inclinado en no buscar conformar de una vez un partido político, sino reagruparnos en este movimiento cívico. Y la idea de esto, tomando en cuenta que los partidos políticos no son tan populares, pero sí interesa a la ciudadanía quiénes son las personas que están al frente de estos proyectos políticos. En el caso nuestro, eso ha sido lo que sucedió después de las elecciones, después de todo este proceso con el Tribunal Supremo Electoral. Muchas personas que militamos en nuestro tiempo nos encontramos con otras personas en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, en la ferretería, etcétera. Nos ven, nos reconocen, nos dicen: miren, nosotros los apoyamos, sigan adelante, no desistan. Pues a estas personas que en algún momento nos apoyaron, creemos que tenemos algún compromiso con ellos y pues no queremos desistir. Creemos que es importante generar representación. Si bien es cierto, no lo vamos a poder hacer en este momento desde un partido político, pues tenemos la vista puesta en que sí lo podemos hacer desde un movimiento cívico. Ahora, nosotros estamos de alguna manera viendo el reacomodo que están teniendo los partidos. ¿Cuál es tu examen con relación al resto? Al frente acaba de elegir nuevas autoridades, buscan capitalizar digamos, esa musculatura de territorio que en su momento dicen tener, pero que de alguna manera no fue la expresión viva en la urna, que creo que todo partido político es su mejor cédula o DUI, si quieres verlo, para presentarse. Arena, que realmente tiene sus dos representantes en la Asamblea Legislativa, Vamos, que tiene también en este caso una, y en fin, ¿cómo examinas tú ese escenario de cara a que en el país verdaderamente se tenga ese concierto o ese verdadera representación legislativa para poder darle gobernabilidad al país? Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo, y luego regreso un poco para las conclusiones contigo. 7:32, regresamos con más.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir un poco concluyendo nuestra lectura sobre lo que pasa en nuestro medio y particularmente con la existencia de los partidos políticos, el reacomodo y la redefinición de sus agendas de cara a establecer gobernabilidad en el país. Te citaba el ejemplo de cómo partidos como el FMLN ha entrado en una nueva era de dirección. Hoy asume Manuel Flores el partido. Tenés a un partido Arena que tiene 2 diputados en la asamblea. Digamos, alguien dice por ahí están un poco distanciados diputados, no sé realmente cómo está ese punto. Y el partido Vamos, que tiene también su representación, claro, ¿no? Pero ¿cómo ves tú toda el futuro de la gobernabilidad de este país a partir de esa expresión política en la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer lugar, y justamente esto es algo que analizábamos con nuestro grupo de trabajo, con nuestros colegas, el cambio que ha habido en el reacomodo de partidos políticos, como tú bien has señalado. En primer lugar, recordemos que estábamos acostumbrados a un eje que nos dividía entre la izquierda y la derecha, pero ese eje ha dejado de existir. Con la llegada del presidente actual, pues básicamente encasilló a todo el resto de partidos políticos, independientemente de su ideología, pero los casilló como los mismos de siempre, y ellos como la alternativa, entre comillas, de futuro distinta a la política del pasado, por decirlo de alguna forma. Luego de que se da esa mutación y dejamos atrás el eje de izquierda y derecha, hoy, con las últimas elecciones que se han dado, legislativas, municipal y presidencial, hemos visto que ha habido un eje donde se han aglutinado el resto de partidos políticos que actualmente tienen representación. Y ese eje es desde el centro hasta el conservadurismo del lado derecho y mayoritariamente en el lado derecho. Para muestra de esto, Ernesto, para entenderlo un poco mejor, recordemos, por ejemplo, de dónde viene el enfoque ideológico original del actual presidente. Una persona que antes se definía de izquierda radical y hoy está un poco más anclado al conservadurismo de la derecha tradicional, con discursos en CEPAC, con congresistas republicanos muy conservadores que hoy le visitan, etcétera. Ha habido todo ese cambio que ha mutado a este eje de la derecha tradicional y conservadora. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque el resto de ejes de centro, liberales, progresistas, incluso la izquierda, que creo que ahí el FMLN tiene un gran trabajo y a lo mejor por ahí el reacomodo que han hecho en sus elecciones internas, habrá que ver en qué resulta, pero todo ese resto de ejes están huérfanos. Y esta es una asamblea legislativa mayoritariamente compuesta por una derecha, algo que antes no habíamos visto acá, al menos no en una expresión tan grande, ¿no? Entonces creo yo que es ahí donde entran otros actores políticos, no necesariamente partidos políticos, pueden ser movimientos cívicos, a futuro pueden ser candidaturas independientes, que le dé representatividad a toda esta ciudadanía que no está dentro del eje al que hoy exclusivamente le están hablando los partidos que están en el poder, exclusivamente el partido de gobierno, no el partido oficialista. A ver, ¿sigue entonces predominando el tema de ideología en nuestro país a la hora de poder redefinir el rol o la existencia o preexistencia de un partido político? Porque tú mencionas mucho la derecha, partido de izquierda. Yo creo que sí. ¿Tú crees que el salvadoreño, y voy a remontarme un poco a lo que expresa la población en las encuestas, ¿verdad? Donde dice lo que yo quiero es que me resuelvan un problema. Claro. El problema de la seguridad en el país está casi en su totalidad resuelto, casi en su totalidad, no he dicho que está resuelto. Ahora viene el reto desafiante, como lo ha planteado el gobierno, con el tema económico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí es un problema de ideología, es un problema de arte desafiante en materia política para hacer las cosas por voluntad y más allá que por intereses ideológicos. A ver, creo que son las dos cosas, Ernesto. Creo que primero el tema ideológico sigue estando latente, solo que hoy de una forma más tácita. La gente no le importa si su político se expresa yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero en la práctica las acciones de un político pueden demostrar a dónde está en el eje ideológico y eso la gente lo asimila en su subconsciente con base a
sus preferencias, ¿no? Qué es de lo que gusta, qué le gusta escuchar, qué tipo de contenido consume, sea político o sea otro, ¿no? Entonces creo yo que ahí sigue siendo predominante, solo que de una forma muy distinta a la que estábamos acostumbrados en el pasado. Y lo que tú mencionabas en cuanto al tema de seguridad y hoy al tema que aqueja más al país, que es el tema económico, creo yo que ahí no es tanto un tema ideológico. Por supuesto que siempre en la toma de decisiones de políticas públicas hay temas ideológicos marcados, pero por ejemplo, en el tema de seguridad hemos visto un actuar del gobierno plenamente autoritario y esto no es una receta nueva, se ha dado en otros países. Ahora, con la economía no es lo mismo. La economía no la puedes resolver con represión, no la puedes resolver a palos, no lo puedes resolver con autoritarismo. Ahí sí se trata de políticas públicas claras y creo yo que en el panorama actual esa es la gran pregunta del millón. ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Cuáles son esas políticas públicas claras para llevar el desarrollo económico y el crecimiento económico de El Salvador a donde tiene que estar y salir de la crisis en la que nos encontramos ahora con altos costos de vida, altos precios de la canasta básica, un acceso a la vivienda muy difícil y sobre eso pues hay incertidumbre, no hay claridad al respecto. Fíjate que aquí tengo una pregunta de un televidente que dice: Ernesto, tu invitado solo critica la política del actual gobierno, pero con relación al tema de cómo en la Asamblea Legislativa los partidos han manejado su presupuesto, ¿qué piensa él de cómo el partido Vamos y su candidata en su momento recibía dinero y lo negaba en su principio? Dice. A ver, primero a la persona que manda el mensaje, realmente esto no se trata de solo criticar y aprovecho el espacio en decir que ahora que ya no estoy al frente de un partido político, vengo más en calidad de ciudadano a señalar lo que se esté haciendo bien y por supuesto lo que se esté haciendo mal. Con su pregunta pareciera que cree que hay cierta afinidad con un partido político, aclaro que no la hay y frente a eso la respuesta sería lo siguiente: se genera una polémica recién en cuanto al presupuesto de la Asamblea Legislativa, lo que tienen los diputados asignados, etcétera. Entiendo yo que los diputados de Nuevas Ideas tenían una asignación presupuestaria individual para contrataciones de personal, $14,000 o $14,200. Esto lo mencionó el mismo presidente de la República en cadena nacional y también un medio de prensa escrita y el mismo presidente en esta cadena menciona que la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos tenía un presupuesto mayor. ¿Qué tengo yo que opinar al respecto? Pues lo que tengo que opinar yo al respecto es que el presidente de la Asamblea Legislativa y miembros de la Junta Directiva son quienes deberían dar explicaciones de por qué existió esta situación desigual, ¿no? Cuando el presupuesto de los diputados debería de ser uniforme y si no fue así, ¿qué fue lo que pasó? Al menos lo que dijo el presidente de la República en esa cadena nacional es que le habían metido gol al presidente de la Asamblea Legislativa. Habrá que cuestionar a qué se refiere con eso. Yo como ciudadano creo yo que sí es importante reconocer a aquellos diputados que hagan público el uso de su presupuesto. Al menos la diputada Ortiz planteó cuál era su presupuesto, que estaba de acceso público en su sitio web y la ciudadanía podía ver quiénes y con qué salario están contratados. Y si a algo se presta este escenario es invitar al resto de políticos que hagan lo mismo. Si hay presupuestos menores o mayores, son los diputados por los que votó la ciudadanía y sobre todo los que están en junta directiva quienes deben de rendir cuentas al respecto. Fíjate que aquí pregunta también otro, dice, en el caso del diputado que tuvieron ellos como el señor Wright, dice, ¿recibieron esa misma partida? Pregunta. En la legislatura pasada el presupuesto era el que señalaron al inicio de $14,000, si no recuerdo. Nosotros no usamos el presupuesto total, usamos una cantidad menor. De hecho, la cantidad que se ha planteado a que usen ahora los diputados es la que usamos y fuimos el único partido político, si no me equivoco, el único, sí, que no usó contrataciones de guardaespaldas en la Asamblea Legislativa. Las personas que nos están viendo, pues los diputados propietarios tienen asignado 4 PPIs, que son 4 guardaespaldas, y si no me equivoco, parece que los suplentes tienen asignado 2 más. Nosotros no hicimos uso de ninguno de ellos y publicamos en el sitio web el equipo que estaba contratado, sus credenciales y además se rindió cuenta de cuál era el trabajo que realizaban todas esas personas contratadas en la Asamblea Legislativa. Hay una pregunta acá que traza un eje de discusión que se ha tenido en el pasado y es el tema de las candidaturas no partidarias. Sí. Si en su momento podría ser un factor, dice acá, de considerarlas. Sí, de nuevo, porque creo que ese fue un tema que la anterior sala, si no me equivoco, creo que la batió, ¿verdad?
No, a ver, nosotros... ¿Qué desaparecieron? En la primera... Dame un poquito de ese tema, porque... En la construcción del movimiento cívico nos hemos planteado a futuro no descartar la participación electoral. Al tomar esa decisión a futuro, esto nos abre tres posibles caminos. Uno de ellos es que el movimiento cívico se constituya en un partido político, así como lo hicimos con nuestro tiempo en su debido momento. El segundo escenario es que este movimiento cívico trabaje de cerca con otros partidos políticos que ya existen, que nosotros nos identificamos en el eje de la oposición actualmente. Y tercero, las candidaturas no partidarias, que es lo que tú justamente has mencionado. Es un escenario que hemos explorado, no nos gusta del todo porque no hay legislación sobre las candidaturas no partidarias para consejos municipales, y los consejos municipales para nosotros son importantes porque son escenarios en los que hemos demostrado cómo trabajamos, ¿no? Ok. Voy a hacer una pausa, voy a hacer una acotación, una aclaración. Teníamos previsto y confirmada la presencia del señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, pero a esta hora ya a las 7:45 minutos no ha llegado, por lo cual vamos a postergar esa más adelante y coordinar mejor el tiempo para su presencia en este espacio. Lamentamos la llegada, pues no tener la asistencia de él en el tiempo correcto para poder haber iniciado la conversación y conocer de cerca toda la labor, todo el trabajo que el gobierno está llevando a cabo en el contexto del actual invierno y las obras que se están llevando a cabo. Será más adelante entonces que vamos a tener la presencia del señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, acá con nosotros. Nos vamos a la pausa y vamos a aprovechar a hablar también de un tema que sin duda alguna recoge ese estímulo de poder generar mayores condiciones económicas en el país a partir de las medidas que se han planteado hoy en día para bajar los niveles de inflación, especialmente el precio de productos de la canasta básica. 7:46 minutos, gracias por estar con nosotros, regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Voy a aprovechar entonces y adelante, digamos, del tiempo, ¿verdad? Lamentamos, como te digo, la no presencia del ministro de Obras Públicas. A lo mejor algún contratiempo tuvo. Será más adelante que estemos acá conversando con él. Pero voy a aprovechar estos minutos, abusando de tu tiempo, para conocer también esta, digamos, proyección del gobierno de poder rescatar el tema de la economía, tomando como punto de referencia el haber resuelto ya uno de los principales flagelos sociales que golpeaban no solo la parte social, la familia, sino que también la parte económica, como era el tema de la inseguridad. A eso sumarle también el tema de la reducción de aranceles como parte de las medidas paliativas frente a un tema de inflación que se estaba generando, se genera a partir del precio alto que están teniendo productos de la canasta básica. Sí, claro. A ver, yo creo, y voy a ser un poco tajante con esto, Ernesto, yo creo que de momento no existen proyecciones o políticas públicas trazadas en el mediano y largo plazo para solventar la crisis económica que estamos atravesando en el país, particularmente el alto costo de la vida. Si bien es cierto, las últimas declaraciones o acciones, digamos, que vimos de parte de Casa Presidencial fue pues señalar en algún momento a las personas que especulan con los precios de la canasta básica, lo cual está bien. Hay que evitar que haya especulación con los precios de la canasta básica para que los productos en los mercados no tengan altos precios, pero esa no es una medida de política pública para solventar la crisis económica. Primero, a las personas que nos están viendo hay que preguntarse, ¿realmente ya bajaron los precios después de aquella cadena nacional en los mercados y los tomates, las cebollas están más accesibles o no? Por otro lado, se implementa la acción de los agromercados implementados por el gobierno. Habrá que ver cómo estos se desarrollan. Es importante que haya oferta no solo en los agromercados, sino en los mercados que ya conocemos nosotros tradicionalmente, ¿no? Pero en cuanto a las respuestas respuestas sí a los cuestionamientos de el alto costo de la vida, el poco acceso a una vivienda digna, los precios elevados de la vivienda en el país son demasiado altos en comparación de otros países de la región. Frente a eso, pues no hay mayor certidumbre, ¿no? Y pareciera que no hay un proyecto de políticas públicas, al menos uno del que podamos decir hoy en este espacio de entrevista, bueno, lo que han dicho que van a implementar es A, B y C,
eso no existe. Probablemente dentro del eje C mencionaron algo pequeño que iban a implementar, pero sabemos de algunas acciones que tienen que ver con alimentos de la canasta básica, no integrales, algunas acciones, pero el resto del tema económico, pues de momento desconocemos. Y es un poco lo que te mencionaba en alguna parte de la entrevista, Ernesto, que a diferencia del tema de seguridad, el tema económico no lo solventás con represión, no lo solventás con autoritarismo. Ahí hacen falta políticas públicas claras en administración y gestión pública y en economía. Ahora, sin duda con esto del tema de los centros de abasto también ha despertado mucha inquietud, especialmente para poder generar presión y bajar precios, como también en algún momento generar y despertar curiosidad, saber si existe esa cadena de abusos en cuanto a importación, comercialización y distribución, y si quieres verlo, venta. Sí. ¿Por qué no actuar de una manera contundente? Al final, lo que se está buscando es proteger el bolsillo del salvadoreño promedio, a quienes nos tienen un costo que verdaderamente es risible. Por ejemplo, alguien ponía el caso en particular, ¿cómo es posible que en Guatemala te cueste un producto, un tomate, por decirte 5 centavos y aquí lo estás comprando a 40, 50 centavos? Sí. Bueno, en primer lugar porque dependemos mucho de los productos que importamos de Guatemala, ¿no? Y por eso en Guatemala ciertos productos son mucho más accesibles, que están allá, y aquí más caros porque los traemos de allá, no estamos generando nuestra propia producción. Eso también es importante cuestionarlo y ver qué es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura para promover el cultivo de ciertos alimentos de forma integral acá en nuestro país. Pero ahora, lo otro que tú mencionabas en cuanto a los agromercados, también, aparte interesante, creo que puede generar cierta incertidumbre en los comerciantes, ¿no? En los comerciantes de este sector. ¿Será que el gobierno le apostará en algún momento a centralizar todo en los agromercados y eso desplazaría de cierta manera a los comerciantes? Y en último, eso es importante cuestionarlo. Y en último lugar, también lo que tú decías, tú en algún momento señalabas de la entrevista, ya solventaron el tema de seguridad, y si eso es una realidad, porque si escuchamos de viva voz de las personas que hoy están en el poder, que tienen conocimiento de que hay personas que especulan con los precios, que incluso hacen contrabando en frontera con algunos productos, ¿por qué a estas personas no les ha caído todo el peso de la ley? Necesitan algunos avisos públicos para que no dejen de hacer ciertas cosas y bajen los precios. Creo yo que ahí es o todos en la cama o todos en el suelo. Ahora, ¿esto tú crees que tiene un factor paliativo en su momento, o es que verdaderamente debe existir lo que en su momento mencionabas, una verdadera política de rescate del agro en el país que hasta este momento no se ve? La gran pregunta es ¿por qué razón? Hemos visto el paso de varios funcionarios al frente de la cartera y no se ve nada en concreto. De acuerdo a esa lectura que se puede tener, muchos creen que sería un factor importante para salir de esa codependencia que se tiene de la importación hoy en día, ¿no? Totalmente, y yo insistiría con eso, más que una pregunta es un hecho, ¿no? O sea, sí son necesarias las políticas públicas en materia económica para que haya desarrollo, crecimiento y demás, y particularmente en el tema agro. No recuerdo, Ernesto, si actualmente hay un ministro al cargo de esta cartera. Recuerdo que la persona más visible en esta cartera, al menos en el último par de meses, ha sido su viceministro, y lo voy a decir con mucho respeto y sin quitarle mérito a nadie, pero creo yo que en un contexto actual en el que nos encontramos, en una crisis económica, en el que al centro de esta crisis económica colocamos los altos precios de alimentos y la dependencia que tenemos de importar alimentos de otros países, creo yo que un viceministro que está especializado en diseño gráfico quizás no es la persona más idónea para implementar esas políticas públicas que necesitamos para solventar el tema de la crisis alimentaria. Ahora, ¿tú crees que esto será sostenible en el tiempo? Poder mantener estos aranceles, que es el otro elemento también, para poder, mantener paliativamente los precios, el tema de las importaciones,
Creo que son alrededor de casi 150 productos, creo que se mencionaron, ¿no? Sí, es un gran reto, pero la respuesta corta es no va a ser sostenible en el tiempo. Creo yo que esto les puede dar un alivio en lo que se desarrollan, ojalá se desarrollen estas políticas públicas para desarrollar de mejor forma la economía, pero no es sostenible en el tiempo. Habrá que esperar qué es lo que sucede y cuánto tiempo puede durar el que sostengan los precios de esta manera. Fueron víctimas, hay una pregunta acá, la voy a entremezclar, de un televidente que dice, sí, ¿fueron víctimas del manoseo que se hizo en la Asamblea Legislativa por los magistrados, o están de acuerdo que ellos continúan al frente o que se haga una renovación? ¿Bajo qué lógica un nuevo Tribunal Supremo Electoral hoy con la reelección? Pregunta. Interesante, ¿no? Este tema. Interesante la pregunta, sin duda alguna. Bueno, mira, en primer lugar, la respuesta corta, nosotros hemos sido muy críticos de todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y abiertamente te puedo decir, no abogaría por la reelección de ninguno de los que están actualmente en el cargo, ¿no? Deberían de explorar otras oportunidades fuera del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, en cuanto a reformas o cambios estructurales que se tengan que dar en el Tribunal Supremo Electoral, creo que es un poco peligroso, sobre todo teniendo en las puertas, ¿no?, una posible reforma constitucional, pero hoy en día todo puede pasar en el país y con el marco institucional, con lo que queda del marco institucional del país, de todo puede pasar, pero mi respuesta, mi postura personal es, no debería de hacerse alguna reforma profunda en el Tribunal Supremo Electoral en las condiciones políticas en las que nos encontramos y pues ojalá, como siempre se ha querido, que sean otras personas muy idóneas para el cargo las que lleguen a estar al frente de la institución, que de hecho se ha generado cierta polémica dentro de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que están a punto de concluir funciones y la ley les exige que se cree una comisión para que se pueda rendir cuentas de cómo se administraron los bienes del Tribunal Supremo Electoral, pero pareciera que no hay unanimidad en los votos del organismo colegiado para que esto se pueda hacer de esa forma y lo están haciendo de otra forma. Hay que cuestionar también cómo ha sido el manejo de esa institución fuera de lo electoral y cuestionar lo administrativo. Habrá que ver, el tiempo dirá cómo ha sido, ¿no? Mira, ¿viste la primera presencia de la terna que hizo el FMLN? Creo que también Arena ya lo hizo. No ha habido una convocatoria y se lo ha habido bien estrecha en el tiempo. Sí. ¿Qué habrá detrás de todo esto? A ver, ¿será que ya los tienen? ¿No les están dejando? No he visto quiénes conforman las ternas, pero sí sé que han presentado sus ternas. Y aún en tiempo de no convocatoria, como en algún momento y hay que ser claros, ¿no? La ley corresponde la asignación de los 3 magistrados del Supremo Electoral. La actual ley. La actual ley con base al resultado de las elecciones pasadas, los 3 primeros lugares, ¿no? Bueno, sí, tú dices la actual ley, pueden reformar, pero no pueden cambiar el resultado de la elección pasada, ¿no? Es un tema que lo vamos a ver más adelante. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias por el espacio, un saludo a las personas que nos interesan. Nuevamente, para más adelante seguro vamos a tener al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que lamentablemente pues no asistió, algún contratiempo tuvo. También quiero aprovechar para invitarlos a que no se pierdan esta noche el programa Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso a las 8 de la noche por Canal 21 y a las 9 de la noche por Canal 19. Como siempre, Grupo Megavisión ofertándole a usted una diversidad de programación y temas importantes para que usted pueda recrear su propio pensamiento crítico. No se pierda Pulso Ciudadano, hoy 8 de la noche por Canal 21, 9 de la noche por Canal 19 con Julio Valdivieso. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.